No se oye. No te Yo lo oigo. oigo. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Que la paz de Dios Sí, estamos esté bien. con cada uno de nosotros. ¿Ok? Gracias a Dios por este momento. Gracias a ustedes por estar ahí. Hoy esperamos estar con la culminación de lo que es el pensamiento mágico. Espero que ustedes, al igual que yo, hayan aprendido bastante. Según oí como que, ¿verdad? Que el pensamiento mágico 2 todavía está dando mucho de qué hablar, ¿ok? Las personas se han ido edificando bastante y para nosotros eso es una buena alabanza, es una buena noticia que llegue hasta el maestro, que el esfuerzo que pone cada día más de una manera u otra, el Eterno lo está aprovechando porque ese es el objetivo de nosotros. Recuerda que pronto vendremos con el tema y con el libro El mal que mora en mí. ¿Okay? Ahí uno de los puntos que nosotros vamos a conocer es aquel que dijo Sócrates, que es mejor sufrir una injusticia antes que cometerla. ¿Ok? Por eso exactamente cuando Jesús dice, mas líbranos del mal, lo que está diciendo exactamente es, si nosotros tomamos la palabra, ¿verdad que sí, ministro Alexis? En un sentido literal, líbranos del mal. ¿De qué manera? ¿De qué manera? No hay como manera de cómo nosotros librarnos del mal o de lo malo. Vivimos rodeados constantemente y el mal o la maldad la vamos a mirar. Si volteamos a la izquierda, al frente, a la derecha, ahí la vamos a tener. Cuando Jesús dice, líbranos del mal, está diciendo es que me libre a mí del mal que yo pueda cometer. Porque se queda contigo, ¿ok? Más especialmente todavía si tenemos una conciencia, se queda contigo y necesitaría mucho, pero mucho de Dios, pero mucho de espiritual para que esto un día te pueda soltar y tú puedas olvidar que un día hiciste un daño, hiciste un mal, ¿ok? Así que eso es uno de los capítulos claves. Así que vayan Cosa porque no se escucha. anotando. ¿Alguien me escucha? No, dice Juan Cartagena, que no se escucha. Ok, me sigue escribiendo. Se escucha bien, se escucha bien. Yo lo escucho bien, bien fuerte y claro. Bien fuerte y claro. Bien, entonces, yo sé que estamos emocionados con este tema, la estrategia del Satán, que está dando el ministro, pero también le auguro que en este libro especialmente vamos a aprender muchas cosas, ¿ok? Y lo mejor, lo voy a dar totalmente gratis. Todo lo que tenga el libro, aunque el libro no podré dar gratis, ¿ok? Pero recuerda, el título es El mal que mora en mí, ¿ok? Pues bien, amado, le entrego al ministro con esta parte del pensamiento mágico y los tipos de pensamiento. Recuerden que el auxilio de Dios viene en conocimiento, en ciencia, ¿ok? Viene en que nosotros obtengamos un mejor entendimiento de las cosas y por ende igual que la apliquemos, que la disfrutemos, que la pensemos, que la analicemos, que yo siempre sé que casi siempre nuestra oración va en pro de que el Eterno haga todo. Y yo, toda mi oración es, Dios, haz esto, dame esto, quítame esto, ponme esto, y Dios sencillamente lo que nos da a nosotros es la habilidad y la capacidad para nosotros conocer y que nosotros podamos hacer las cosas. Si somos a veces vagos, entonces le decimos a Dios en oración, Dios, no quiero hacer esto, hazlo por mí. Ay, y ahí Dios nunca va a entrar. Así que esperemos que lo que usted está aprendiendo a través de estos tipos de pensamiento
le enriquezca su vida en todo el sentido de la palabra. Padre Dios. Ministro, ¿cuándo sale el libro? ¿Cuándo sale el libro? Pronto, 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 ¿ok? El mal que mora en mí, y yo sé que muchos van a querer conocer y saber quién hizo el mal, de dónde viene. Me enfoco en el mal que mora en mí, no en otro. Dios le bendiga, Amén. maestro. Anóteme ahí por el libro, maestro, también a mí. Ministro, un Andrés honor, Rosario. no, por ser usted el primero, no se lo vamos a vender, se lo vamos a regalar. Gloria a Dios. Amén, gloria El a primero soy Dios. yo. El que pregunté fui yo, que cuando el libro va a estar listo. Pero no que te anote, Rabino Ernesto. Pero gracias, Amén. te lo vamos a regalar también, olvídate de... Está anotado, ministro. Amén, amén, amén. Ministro, Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos en Cristo. La paz del Eterno sea sobre todo y cada uno de ustedes. En esta noche estamos aquí como todos los viernes en este glorioso seminario con el tema de los pensamientos. Hoy vamos a ver si podemos culminar lo que es el pensamiento mágico y las 3 etapas de pensamiento mágico. El pensamiento mágico en todo lo que tiene que ver con el comercio. El pensamiento mágico es lo que tiene que ver con el comercio espiritual, y el pensamiento mágico del beneficio de utilizar el pensamiento mágico, ya que dimos una gran parte sobre el pensamiento mágico distorsionado. Bien, yo me siento más que gozoso de estar compartiendo con todo y cada uno de mis amados hermanos. Yo creo que uno de los principales o el principal beneficiado de todo esto creo que soy yo, porque yo recibo la bendición primero. Yo tengo que sentarme a estudiar y hemos aprendido bastante, señores. Por lo menos yo he aprendido bastante y creo que voy a seguir aprendiendo más cuando me siente a deleitarme en ese libro que tiene que ver con el mal que mora en mí. Es algo que todos nosotros tenemos que comprender. El alcance del mal, hasta dónde el mal puede llegar en una persona. Y nosotros como cristianos hemos confundido muchas cosas. Hemos puesto nombres, hemos intercambiado roles a muchas cosas por falta de conocimiento. Pero sé que este libro va a ser una tremenda bendición para todos y cada uno de nosotros. Bien. En la parte final, la semana pasada, nos terminamos diciendo esta palabra. Yo te reto a que tú derribes el mito. Y terminamos aquella parte hablando de Moisés. Cuando Moisés subió al monte y Moisés hizo todo lo que hizo en un acto de osadía, rompiendo el mito que había en aquel terreno, en aquel lugar, en aquella comarca. La Biblia es clara, es específica, es explícita y habla de que Dios vertió el conocimiento, y la Biblia dice que toda la tierra sería llena del conocimiento de Dios, y de que el propósito de Dios es escribir su palabra, es escribir su ley en la mente y en el corazón del individuo. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros podamos entender y comprender su palabra para que podamos vivir por ella. Entonces, algo que nosotros como creyentes nunca vamos a dejar de ser, y es dejar de ser seres humanos. Entonces, parte de lo que estamos tratando en estos temas que tienen que ver con los pensamientos son en la forma de pensamiento, los tipos de pensamientos que nosotros como seres humanos manejamos, que nosotros como seres humanos tenemos. Y uno de los tipos de pensamiento más fascinante es el pensamiento mágico.
ya que este pensamiento es lo que hace que el individuo pueda visualizar algo que él cree, algo que él entiende, algo que le están explicando. Usted agarra y escucha a una persona que comienza a dar una charla y comienza a hablarle de cosas, inmediatamente su mente, a través de lo que se le llama el pensamiento mágico, se traslada a ese lugar. Comienzan a decirte, los caballos van caminando, van haciendo tantas cosas, la lluvia va cayendo, y tú a través del pensamiento mágico vas visualizando ese tipo de cosas. El pensamiento mágico va muy de la mano con las imaginaciones. Por eso se necesita que el pensamiento mágico se divide en dos: el pensamiento mágico real y el pensamiento mágico distorsionado. Entonces, hablamos mucho sobre el pensamiento distorsionado. Vamos a hablar en este día sobre lo que tiene que ver sobre el uso del pensamiento mágico en lo que tiene que ver con el comercio. Como le prometimos. Una pregunta, ministro, perdóname que te interrumpa. Es que no fue una pregunta así tan como pregunta, pero solo me dijeron, pero ven acá, entonces el pensamiento mágico, ¿todo es malo? ¿O el pensamiento mágico tiene algo de positivo y tiene algo también de negativo? ¿Cuál es más? Porque él hablaba que especialmente en los niños, que los niños, el pensamiento de los niños es un pensamiento mágico, por eso le encanta Disney, los muñequitos, ¿verdad que sí? Ya nosotros dejamos el muñequito y queremos ver películas, pero entonces ¿tiene positivo, un lado positivo, tiene un lado negativo o solamente es negativo? Ok, el pensamiento mágico es un pensamiento neutral. Ni es bueno ni es malo. Todo va a depender de cómo el hombre lo canalice. Si el pensamiento mágico es distorsionado, se convierte en algo malo. Ahora, si el pensamiento mágico es canalizado a través de un estado de mente espiritual, este pensamiento es uno de los pensamientos más vastos que puede haber. Un ejemplo, como lo hemos dicho muchas veces, fue qué pasó con Disney. El señor Disney visualizó esto, hizo esto a través del pensamiento mágico y lo creó. Quiero también poner un ejemplo bíblico que nosotros lo hemos visto a diario. ¿Quién fue que hizo el templo? Nosotros decimos el templo de Salomón. El templo no era el templo de Salomón porque fue Salomón que lo construyó, fue el templo de David. Porque David fue quien hizo la idea, quien hizo todo. Y si Dios no le dice, óyeme bien, tú no vas a construirme el templo por esto. O sea, el pensamiento que hubo fue un pensamiento mágico. Ahora, un ejemplo de un pensamiento mágico fue la construcción del templo. Un ejemplo de un pensamiento mágico distorsionado fue lo que David hizo cuando quiso traer el arca del pacto. David se imaginó traer el arca del pacto creyendo que estaba haciendo algo bien, pero hubo un pensamiento y un formato totalmente distorsionado porque no se le puso orden a través de lo que dice la escritura. Por eso entonces traen el arca en bueyes, porque él tenía una imaginación, él era un neófito, era un desconocedor de las escrituras, con una muy buena intención. Al final de la jornada trajo muerte. Por eso entonces sucede la catástrofe de que viene la situación y muere. Entonces luego él va, se sienta, analiza, verifica cómo es la cosa. Entonces ya el pensamiento se convierte en una realidad. Pero todo vino a través de un pensamiento mágico. Él se sentó, óyeme, el arca de Jehová no puede andar caminando. Y él tenía un propósito con el arca. La trajo el arca. Y luego de que la trae, dice, pero está bueno ya de que el arca esté morando en tienda. Yo moro en una casa como rey. Es necesario que el rey de reyes, que el rey de gloria, que el Elohim, tenga también una casa de adoración. O sea, todo esto viene a través del pensamiento mágico. El pensamiento mágico ni es bueno ni es malo. Todo va a depender del estado de mente en el que se encuentra el individuo.
Uy, aleluya. Entonces, esa es la situación. Es totalmente neutral. Ni es bueno, ni es malo. Todo va a ser como yo lo modifique. Si lo uso, la Biblia dice que lo que es de la carne, nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que queremos embarcarnos en un proyecto? Nos embarcamos en un proyecto y comenzamos a través de un pensamiento mágico, pero existen reglas donde nosotros las podemos quebrantar y existen reglas donde nosotros las podemos cumplir. Entonces, ahí está, si vamos a trabajar con ética o si vamos a utilizar la ley de Maquiavelo 3:16, el fin justifica los medios. Tengo que engañar, tengo que robar, tengo que matar, tengo que hacer cuantas cosas. La Biblia dice, me parece que en el libro de Santiago, que hay algunas personas que dicen, iremos a tal ciudad y traficaremos. Luego entonces vendremos. Entonces, la misma Biblia dice, oh necio, no sabe que el mañana no existe y que el día de hoy es simplemente sombra. Entonces, ¿por qué el mejor lo dice? Si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque hay una planificación para ir a hacer algo que ya el individuo se lo propuso. Se le puede dar, pero también puede perder la vida en medio de ese camino. Y todo esto viene a través de cómo se canalizó el pensamiento mágico. Un pensamiento mágico es muy aliado del pensamiento creativo. Ahora, hay dos cosas diferentes entre lo que es el pensamiento mágico y el pensamiento creativo. El pensamiento mágico es el pensamiento abstracto para poder crear las cosas. El pensamiento creativo es lo que utiliza el mágico y lo trae a la vida y lo trae a la materia, tanto para bien como para mal. Como hablamos en el principio, podemos tener un pensamiento mágico para poder crear cosas espirituales, como también podemos utilizar un pensamiento mágico para crear cosas para destrucción. Bien. Podemos crear un pensamiento mágico para cosas constructivas. De lo que es el pensamiento, no simplemente el pensamiento mágico, sino todos los tipos de pensamiento, todos los tipos de pensamiento. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el comercio global, antes de entrar a lo que tiene que ver con el comercio global, vamos a hablar sobre lo que nosotros tenemos como estereotipo, tenemos como idea de lo que es ser un ser espiritual, de lo que es ser un hombre espiritual. ¿Qué es ser un hombre espiritual? O sea, porque sí, también, sí, había una parte de eso también, ministro, sobre, o sea, cuando yo digo la hermana fulana, esa hermana está llena de Dios, ahí en mí realmente está actuando un pensamiento mágico. O sea, ¿o qué capacidad tendría yo para ver que alguien, si digo que alguien está llena de Dios o alguien está lleno de Dios, automáticamente quiere decir que también puedo ver que hay otras personas que están vacíos? ¿Eso pertenece al pensamiento mágico o eso habría una forma de darme cuenta de esa cualidad? Sí, hay forma de darte cuenta de esa cualidad, pero todo depende del prejuicio y del estereotipo, de la forma, del concepto que tú tengas sobre lo que significa ser espiritual. Me explico. Si yo tengo un formato de que ser espiritual es ver a una persona que maneja un don espiritual, que ministra un don espiritual, entonces ahí yo tengo que ver primeramente en qué se fundamenta el manejo de ese don espiritual. Porque es posible que la persona esté ministrando un don espiritual ciertamente dirigido por el Espíritu Santo, pero puede ser también de que el concepto que yo tenga de un ser espiritual, de un individuo espiritual, de los parámetros que tienen que ver con una persona espiritual, sean a través de un pensamiento mágico distorsionado, y el individuo que tiene el formato de un pensamiento mágico distorsionado puede ver a esta persona como un héroe de Marvel, como un tremendo hombre espiritual, y al final de la jornada
bíblicamente, escrituralmente hablando, tú lo puedes ver como un payaso, como una, vamos a poner un ejemplo claro. Dentro del coro de los Rabacucos, dentro de la línea de los Rabacucos, Felipe, Soporte y el Goldi son tremendos héroes. Para nosotros, lo que estamos dentro de los tres grupos, los oidores de la verdad, los amigos de la verdad y los enemigos de la verdad. En el concepto que yo tengo de esa gente, son personas que simplemente son enemigos de la verdad. Pero para otros, ellos son superhéroes. Son superhéroes. Entonces, ya todo va a depender del concepto bíblico, del concepto teológico que tú tengas. Entonces, un ser espiritual simplemente es una persona primeramente sabio. Pero ok, muy buena. Pero antes de irte de ahí, o sea, ok, pero entonces, ¿dónde lo ponemos? Porque hablamos de ellos dos, ya dijimos con nombre. ¿Podemos decir que ellos están siendo dominados por un pensamiento mágico? Claro que sí, totalmente, porque tienen un pensamiento mágico totalmente distorsionado. Tienen un pensamiento mágico tan distorsionado que ellos todo lo que ven, simplemente ven lo malo, simplemente ven las cualidades malas. Fulano está lleno del diablo, fulano tiene esto, fulano tiene aquello. Un pensamiento totalmente separado de la verdad bíblica. Cuando la verdad bíblica lo único que ve no es lo malo del hombre, sino lo bueno del hombre. El alcance de donde Dios quiere. Fíjate que Pedro sacaba espada, tiraba puñaladas, decía maldiciones. Sin embargo, Cristo lo único que veía y se enfocaba era en el potencial que había en Pedro. Era en el potencial que había en él. Cristo nunca le dijo a Pedro, no saque espada. Pedro, no diga mala palabra. Cristo le dijo, Pedro, tú me amas, sí, apacienta mi cordero. Tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas más que esto. Entonces, una visión distorsionada me hace centralizarme en el error, me hace centralizarme en la caída. Nunca me hace mirar lo bueno. Entonces, Dios nos mira a nosotros a través del propósito que Él tiene para con nosotros. Pero eso es Dios. Ahora, nosotros no podemos ver a través del pensamiento mágico que Dios creó y lo puso en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer una proyección, una visualización de lo que Dios quiere para con nosotros y de lo que nosotros podemos alcanzar a través de la restauración, de la redención, de la propiciación, de los elementos que sucedieron en la cruz del Calvario y de lo que Dios quiere hasta donde nosotros lleguemos. Fíjate que Él no le pone una medida. Dice, yo quiero que tú crezcas hasta la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, la diferencia se encuentra ahí, en cuál es el concepto que tú tienes de lo que es santo, el concepto que tú tienes de lo que es correcto. Ahora, mirándolo desde el punto de vista bíblico, del punto de vista exegético, para una persona ser espiritual, primeramente tiene que ser maduro. Segundo, tiene que ser conocedor. Y tercero, y no menos importante, el individuo tiene que tener fruto visible. ¿Por qué? Porque estas son las cualidades de un hombre espiritual. Lo que pasa es que confundimos dones con fruto. O sea, dones con fruto. Nosotros tenemos un moro comando sobre lo que es un don espiritual y sobre lo que es un fruto. O sea, el fruto es del espíritu, pero es el producto de la estancia, de la guianza del espíritu de vida, de la guianza del Espíritu Santo en la vida de un individuo. Es lo que trae consigo el fruto. Ahora, el don puede ser falsificable, el fruto no. El fruto no es falsificable. Yo puedo falsificar un don espiritual.
específicamente los dones de manifestación oral. Son falsificables todos. Lengua, interpretación de lengua, profecía. Son los dones de manifestación oral. Puedo falsificar una palabra de ciencia, pero no puedo falsificar. No puedo falsificar. Puedo copiar una palabra de sabiduría, copiarla, tomarla y tirarla. Y es una palabra de sabiduría dicha por otra persona y yo tomándola como un eco y repitiéndola hacia adelante sin que la inspiración haya sido para mí. Entonces eso me convierte en un imitador, en un copy-paste. Entonces, pero el milagro tiene una situación. El milagro cuando tú lo haces, o lo hizo Dios o lo hizo el diablo. O es real, hecho por Dios, o es real, hecho por la tiniebla. ¿Y cómo puede suceder? O sea, ¿qué pasó allí con Moisés? Y vuelvo y cito de nuevo. ¿Qué pasó allí con Moisés? Con la serpiente. Dios manda a Moisés. Tira la vara, sale la serpiente. Janes y Hambre, tira la vara. También se convierte en serpiente. Uno a través de la obediencia a lo que Dios dijo y otro a través de las artes místicas que se practicaban en el antiguo Egipto. Entonces, todo va a depender del camino que yo vaya a tomar. Entonces, una gente espiritual. Entonces, que entonces se ha desvirtuado la realidad, porque yo aprendí así, pero puedo dar fe y testimonio de que todavía así es como está en la noción que se tiene. O sea, que una persona es espiritual porque Dios la usa en equidón, y ahí es que decimos, está llena del poder de Dios, pero ahí realmente... es donde está el gran problema. El problema es que los dones hablan de Dios, porque los dones son de su propietario, los dones son del Espíritu. Entonces, un don manejado y utilizado siempre va a glorificar a Dios. Los dones hablan de Dios, porque son del Espíritu. Entonces, en un pensamiento mágico desvirtuado, en un pensamiento mágico mal canalizado, en un pensamiento mágico torcido, es donde yo veo que la gente es espiritual porque Dios lo usa. Y muchas veces son dones falsificados. No quiere decir que Dios no usa a la gente. No quiere decir que no existen los dones espirituales, porque creo en la manifestación real de los dones. Ahora, cuando yo creo que Dios usa una persona y que esa persona es espiritual porque veo un don manifestado, estoy totalmente más perdido que Adán en el día de la madre. Porque que el don lo único que hace es glorificar a Dios. Ahora, el fruto habla de mí. El fruto habla de mí, de mi condición como creyente. Por su fruto lo conoceréis. Se conoce el individuo por el fruto. Ahora, a Dios se conoce a través de los dones. A través de los dones. Dios tiene 3 herramientas, solamente 3 herramientas para operar: la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. Sin embargo, los dones ministeriales y los dones espirituales tienen que usarse a través de la palabra. A través de la palabra, que tú lo buscas y que tú lo ves. O sea, nosotros creemos en la profecía, pero la Biblia dice que yo tengo la palabra profética más segura, que me alumbra como una antorcha. Entonces hay gente que tienen su fe puesta en el don. Entonces, ahí es donde vienen las distorsiones y es donde viene todo el asunto. Tenemos lleno la Biblia de ejemplos de personas que estaban más mal que el diablo y Dios lo usaba. Que el Espíritu Santo de Dios no muere en templos sucios. O sea, son clichés que nosotros tenemos. El ejemplo que te puedo decir, ¿qué pasó con Sansón? Sí, wow. La Biblia dice que Sansón estaba en un lugar acostado con una tipa, acostado con una mujer. Dice que se quilló, que se incomodó, y cuando fueron agarrados, le entró a palo a un grupo y después se fue quillado
arrancó los pilares de la puerta con sus 2 pilares y se la puso en la cúspide del monte para que cojan lucha. ¿Qué podemos decir? Hizo una apuesta con un grupo. Y cuando hace una apuesta y pierde la apuesta, se incomoda, se quilla, era un mal perdedor. Coge una quijada de burro y mata un grupo y le llama a los prepucios. Tengan, ahí lo tienen. O sea, y nadie me puede decir que no, porque la Biblia dice, y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. El problema es que cuando nosotros vemos de que Dios se manifiesta a través y que la persona es espiritual, podríamos decir que Sansón era un individuo espiritual. Le gustaban las rameras, le gustaban las mujeres malas. Entonces, ¿qué pudiéramos decir de Anás y Caifás? Anás y Caifás estaban reunidos planificando la muerte de Cristo. Mandan a abofetear a Jesús. Cállate. Y le dan su yaguazo. Entonces Cristo le dice, pero espérate, brother, ¿por qué tú transgredes la ley? Tú quieres mandar cumplir la ley transgrediendo la ley. Y dice la Biblia que en ese momento, que en ese instante y en esa situación, él profetizó y dijo, para que mueran muchos por uno, mejor que muera uno por otro. Y dice la Biblia, y él profetizó, porque él era el sumo sacerdote en aquel tiempo. O sea, yo no puedo decir que no. No puedo decirlo. O sea, y tengo varios ejemplos de poder verificar de personas que Dios usó en malas condiciones. ¿Qué pudiéramos decir de Jonás, del profeta iracundo? Era un pitufo gruñón cualquiera. Pero Jonás, no te incomodes, sí, yo me quillo, yo me incomodo y me incomodo hasta la muerte. Ojalá me dé una ira aquí, que me dé un infarto, que yo caiga como una paloma. Pero mijo, vete y dile a esa gente. Y Jonás fue bajo ira, bajo incomodidad, bajo todo. Fue y hizo todo lo que iba a hacer. Y no profetizó de parte de Dios. Entonces, yo quiero que vayan a la ferretería más cercana y vayan comprando clavos y alambre para que mucha gente vayan amarrando sus santos, porque cuando entremos a la estrategia del Satán se le van a caer los santos a mucha gente. Está buena, esto está buena. El Espíritu Santo no mora en templo sucio. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo de Dios no mora en templo sucio? Que el Espíritu Santo se apartó de ti. Y entonces, si el Espíritu Santo se apartó de mí porque yo peque, ¿quién me va a convencer de pecado? Wow. ¿Quién me va a hacer que yo vuelva? O sea, son clichés que la iglesia ha creado a través de un pensamiento mágico. Que desmontar todas estas cosas lleva un tiempo de que el individuo tiene que llegar a que el mismo Dios, a través de la enseñanza bíblica, le abra los ojos del entendimiento. Entonces, un hombre espiritual, primeramente, tiene que llegar a ser sabio. Hay algo que nosotros no usamos dentro del contexto bíblico, evangélico, es tener los escritos de los sabios. Los judíos tienen sus escritos de sus sabios. Están los talgúmenes, están los talmud. Así oró fulano, así dijo mengano, así dijo sutano. Escuchaban a sus sabios y viendo, la Biblia dice que la multitud de consejeros no falta sabiduría. El libro de Proverbios es un libro dedicado a la sabiduría. Dedicado a la sabiduría. El propósito de Dios es que el hombre se escribiera el libro de los Proverbios para que el hombre sea sabio y para que el hombre pueda salir de la simpleza. Entonces, simplemente vemos que donde no hay sabiduría, hay simpleza. Wow. No podemos decir otra cosa. Entonces, ser espiritual dentro de una mente con un pensamiento mágico me va a ponerme a un héroe de Marvel.
fulanito el que corre mucho, fulanito el que brinca, fulanito el que patalea. Entonces, tengo un concepto de un pensamiento mágico totalmente distorsionado, es el de la sanidad divina. Dios sana y creemos que Dios sana. Ahora, pongo en contexto todo lo que dije versus lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente concerniente a lo que tiene que ver con el uso y manejo de los dones espirituales. Primero, cuando Cristo, que es nuestra principal fuente de ejemplo bíblico, sanaba a una gente, le decía, no lo diga nada. Estate tranquilo, ten paz, porque estas señales van a seguir. Ahora hay personas que las señales no lo siguen. Ellos andan empujando las señales como carretilla y quieren mostrar las señales. O sea, Cristo iba donde estaban los enfermos y los sanaba. Ahora la persona quiere que le traigan a los enfermos. Traiga a los enfermos. O sea, el Espíritu nada más obra para sanar cuando el individuo está en una campaña y en tu día a día de tu trabajo y en el día a día donde tú caminas. O sea, del Espíritu. Porque Cristo es que, señores, miren, tenemos muchos problemas. Es que nosotros tenemos una mentalidad incidental. A nosotros se nos predicó un evangelio incidental, de incidente, de circunstancias que pasaron en el camino de Cristo. Iba caminando, llevando el evangelio del reino, y mientras Cristo iba caminando, iba sanando a la gente, porque eso era lo que él iba haciendo, eso era su etapa de vida. Ahora, donde yo pongo en duda las genuinas manifestaciones versus, pongo en duda las malas manifestaciones versus las genuinas manifestaciones, es cuando Dios a ti no se usa si tú no tienes una campaña. Por amor a Dios, cuando tú ves la guagua caminando, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. O sea, pero él busca camarismo y él busca view. Es lo que hace que yo me transforme cuando estoy en el altar. Cuando yo estoy en el altar, yo me transformo. No. Es que esto es una cuestión de que tú te transformes. Esto es una cuestión, esto no eres mujer inmortal. Los antiguos espíritus del mal, vengan a mí. No. Es que el Espíritu de Dios no es ven Espíritu de Dios, porque el Espíritu está en mí. O sea, el Espíritu de Dios fue un Juan que va a ir, que va a venir. O sea, esas son las cosas que no entiendo y que no comprendo. Entonces, una verdadera manifestación de Dios me dice que Cristo sanaba a los enfermos y le decía, no se lo diga a nadie. Vete y no peques más. Porque para Cristo lo importante no era la sanidad, era que el individuo no viviera una vida recurrente en el pecado, una vida recurrente en los pecados. Entonces, yo puedo ver milagros que sucedieron por la fe del individuo y en personas que tenían una adoración desviada. Personas con adoración desviada y recibieron el milagro por la fe que ellos tenían. Pero eso va a ser un tema de otro seminario. Entonces, yo como creyente creo que un individuo es espiritual porque Dios lo usa. No. Tienen que haber cualidades que tienen que manifestarse para ver que un individuo sea espiritual. Entonces, son cosas que están ahí, que yo no las puedo cambiar. A través de que mi pensamiento se tergiversó, a través de que yo distorsiono el pensamiento mágico, porque la Biblia da los parámetros. Inmediatamente me salgo de los parámetros bíblicos, ahí mismo estoy en problema. Una de las formas de utilizar el pensamiento mágico es llevar la palabra tal y como Dios lo estableció. Ve por todo el mundo y predica el evangelio. Entonces, la iglesia utilizó este texto y utilizó un pensamiento mágico de este texto que muchos dicen
que no es un texto, que es un texto espurio. En Marcos capítulo 16, versículo 15, y por todo el mundo predicar el evangelio, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, harán cuantas cosas. La iglesia hizo un acto de obediencia de esto, donde hay un texto. No quiero decir con esto que no tengamos un mandato de predicar el evangelio, pero el mandato bíblico que nunca se ha puesto en duda es el mandato bíblico de ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Jerónimo hizo su rebú y después del versículo 9 se le fueron los frenos y comenzaron a agregarle todo este trazo literario que no se encuentran en los manuscritos más antiguos. La Biblia tiene añadidura, sí, tiene añadidura. Aquí los que están aquí son maduros. Le añadieron cosas a la Biblia, sí. Le añadieron y le quitaron. Pero la esencia principal que el hombre necesita para ser salvo, para ser santo y para ser sabio, están ahí. Está ahí. Entonces, el mandato bíblico no es simplemente que el hombre vaya y predique, es que el hombre vaya y haga discípulo. Lo que pasa es que cualquiera predica, pero no todo el mundo puede discipular. Porque para tú poder discipular, tú primero debiste de haber sido formado. Entonces ahora tenemos un problema, porque tenemos deformado que hay un grupo que ahora tiene que formarlo. Tenemos que ir poniéndole los yesos, enderezándonos como nosotros estamos enderezándonos. A nosotros estábamos jorobados y teníamos el brazo aquí atrás y se nos ha ido enderezando, poniendo el yeso, poniendo el asunto. Y hay uno que le enderezan la mano al pasitico, pero hay otro que le enderezan la mano como si fuera una patica de chivo, y se le enderezan y duele. Entonces, todos nosotros que hemos recibido un evangelio fundamentado en un pensamiento mágico distorsionado, hemos tenido que irnos desintoxicando de todas las cosas que se nos enseñó a través de un pensamiento mágico distorsionado y fundamentado en un pensamiento mágico bíblico. Ir por todo el mundo y predicar. Sí, vamos a predicar, pero con el objetivo de que el que sea predicado sea discipulado. Entonces, por eso la iglesia hoy tiene tanto problema, porque se quedó simplemente en la visualización de la predicación del evangelio. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con ese grupo? Sigue trayendo al evangelista para que le sigan predicando a los que ya no necesitan lo que el evangelista tiene. Entonces, ¿cómo se crece? Si el mismo Dios que creó al evangelista le dio al evangelista la facultad para que las almas se salven y dio la capacidad al maestro para que el maestro lo forme. Entonces, no vamos a tener hermanos espirituales convertidos a Cristo escuchando evangelistas predicar. Perdónenme y discúlpenme, mis hijos. Ayer, para la iglesia simplemente hay 3 personas: los apóstoles, los pastores y los maestros. Son las únicas personas que tienen que tener alocuciones para la iglesia, porque en su naturaleza son los que Dios preparó. ¿Para qué? Para esto, para poder llevar la enseñanza bíblica. Entonces, fundamentado en un pensamiento mágico distorsionado, yo invito a un evangelista a que venga a predicar la iglesia. Por amor a Cristo, por amor a Dios, tenemos que ser un chisme más serio. Hemos distorsionado tanto el pensamiento que torcemos la naturaleza y la esencia de lo que Dios puso y la queremos obligar a través de nuestra terquedad para que se pueda hacer lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. Y hay gente que defiende esto a capa y espada. Yo tranquilo lo dejo que se traigan en el trono de la gracia. Yo seguiré caminando y a la iglesia llevaré a predicar pastores y maestros y apóstoles, si verdaderamente lo son. ¿Cómo vamos a formar gente espiritual? ¿Cómo vamos a poder formar gente espiritual? Con conceptos mal aplicados. Una persona espiritual tiene que ser un sabio.
Una persona que hable sabiduría. Una persona que haya alcanzado madurez. Fíjense que el apóstol dice, y lo citamos en esta clase, hablamos sabiduría en lo que han alcanzado madurez. Pero ¿cómo os hablo a vosotros como espirituales si vosotros sois carnales? ¿Cómo yo puedo hablarle a vosotros, decía el apóstol, como personas adultas si vosotros sois inexpertos, habiendo tenido ya el tiempo de comer vianda, todavía comen leche? Prepárame un biberón de leche, prepárame un biberoncito. Dice, teniendo ya el tiempo, se le pasó el tiempo a ustedes, están vencidos, debieron de haber estado caminando y volando, no andar caminando y gateando. Don ministro, sabía que antes el concepto que nosotros nos enseñaron y se nos inculcó y está en nuestra mente, porque como tú dijiste, con un yeso que nos lo vamos poniendo como doblándonos, enderezándonos parte por parte, tiempo por tiempo, y todavía siguen quedando esos rastros y está como incrustado en nuestra mente, es que realmente se llega a ser un hombre o una mujer espiritual solamente orando, ayunando y vigilando. Fuera de ahí no se puede llegar a ser espiritual. Ahí es donde está el grandioso problema. Oraré con el espíritu, que es nuestro tema, más oraré con el entendimiento. O sea, nosotros no hemos entrado todavía en los temas de la oración, ni en nosotros simplemente lo que estamos hablando de los pensamientos. Nosotros estamos entrando de lo básico. Mi tema es oraré en el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Pero ¿cómo yo voy a hablar? Orar con el entendimiento si nosotros simplemente estamos hablando de los pensamientos, de la materia prima para usted orar, de eso que estamos hablando ahora. Simplemente, ahora, se necesita que el hombre ore, pero se necesita que el individuo tenga entendimiento. Una oración, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Primero, justo y oración eficaz. Entonces, ¿cómo hago una oración eficaz sin entendimiento? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Oraré en el espíritu, pero tengo que orar con el entendimiento. Entonces, ¿cómo llego a ser espiritual sin entendimiento? O sea, discúlpenme, hay alguien que me dijo aquí, en el otro sé que estaba diciendo, y dice algo muy jocoso, y dice, orar en el espíritu y orar con el entendimiento es perfecto. Si yo oro sin entendimiento, simplemente lo que voy a hacer es un perfecto idiota. O sea, ¿cómo yo puedo crecer? ¿Cómo yo puedo crecer? ¿Cómo yo puedo ser un ser espiritual sin conocer cómo opera el espíritu? ¿Cómo obra? ¿Cómo sé que yo estoy creciendo con el crecimiento que da Dios? Si yo no uso las herramientas que Dios dio las herramientas para eso. Por eso hay un texto muy conocido. Muy conocido. Siempre se lo recito. Osea 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero esa es la parte A. Conocimiento. Le faltó conocimiento. Pero ¿por qué no creció? ¿Por qué vino destrucción? Porque no había conocimiento solamente. La causa de la destrucción vino porque se desechó el conocimiento. ¿Y quiénes son los que desechan el conocimiento? Los enemigos de la verdad.
enemigo de la verdad, amigo de la verdad y oidor de la verdad. Entonces, para nosotros poder crecer, necesitamos ser amigos de la verdad. Necesitamos comenzar a ser oidores de la verdad. Dejar de ser enemiguitos de la verdad. Comenzar a escuchar la verdad. A analizar la verdad. A trabajar en la verdad. Para que esa verdad bíblica pueda afectarme a mí. Y yo poder escucharla, analizarla, escudriñarla, vivirla, predicarla. Y esa verdad, como dice el libro de los Proverbios, me va a llevar a ser sabio, me va a llevar a ser santo y me va a llevar a ser prudente. Entonces, son las principales cualidades para poder ser espiritual. Se necesita orar. Se necesita orar. No descarto la oración, nunca. Hay que orar. Pero la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La Biblia enseña de que yo tengo que orar, Pero ¿cómo voy a orar si yo no tengo comunión? ¿Qué es más importante, la oración o la comunión? Porque ¿cómo oro sin comunión? ¿Cómo yo ando en comunión con Dios? Entonces, primero tenemos que comprender lo que es comunión. Y para yo poder tener comunión, mi pensamiento tiene que estar afín con lo de Dios. Porque están muy diferentes los caminos que mi camino. Su pensamiento que mi pensamiento. Yo tengo para vosotros pensamiento de paz, pensamiento de bien. Hay personas que son espirituales y andan mandando a otros para el infierno. Andan deseándole mal a otras personas, pero son espirituales. Cuando la misma Biblia te dice, absteneos de toda clase de mal. La mano de Dios va a caer sobre ti. Pero que no quisieran que sea la mano de Dios. Y quisieran una pecosa. Hijo, vamos a orar. Se necesita orar. Pero la misma Biblia dice que necesito orar con un entendimiento. Vamos a ayunar, pero vamos a ayunar con el ayuno que Dios nos reprueba. Porque bíblicamente, escrituralmente hablando, los fariseos oraban y ayunaban más que cualquiera. Oraban, ayunaban y diezmaban. Oraban, ayunaban y diezmaban. Y se encontraron escritos de frente. Orando, ayunando, vigilando y diezmando. Y estaban más perdidos que Adán en el día de la madre. Entonces, hay que orar como la Biblia manda que se ore. Hay que ayunar como la Biblia manda que se ayune. Pero hay que tener comunión, que es lo principal. Comunión. Comunión. Entonces, el texto me salvó la clase. Pero el que no entiende estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, es difícil que una gente que viva un evangelio, que se crea ser un individuo espiritual, porque ore, porque ayune y porque vigile, se está fundamentando los méritos. O sea, se parece más a un fariseo que a un verdadero cristiano, que a un verdadero discípulo. Yo quiero, ¿verdad?, entrar en lo que tiene que ver en los minutos que me quedan. No nos va a dar tiempo porque son muchos slides y nos quedan exactamente 6 minutos. Vamos a darle la pregunta. Digo, para que pienso que fue muy importante y es muy importante porque todos tenemos ese mal concepto. Allá
Sí, para buscarse una fundamentado en un persona. pensamiento mágico distorsionado. Sí, por eso. O sea, para La buscar una distorsión. persona espiritual, ya lo que se le miraba era no lo si entendía o tenía entendimiento, conocimiento. Si tenía dos cosas negras en las rodillas, era espiritual. Y si tenía el cabello, la colita aquí, Sí, una colita amarrada aquí, con los moños duros y una falda hasta el suelo, no simplemente era espiritual, también era santa. sí. Y llena de Dios. Wow. O sea, que son conceptos. Yo quiero darle a Alexander, que Alexander levantó la mano desde hace rato. Alexander, ministro, tu pregunta. Vámonos con pregunta. Después viene Ernesto. Dios pa- yo quisiera saber esta mañana, yo le iba a tratar de explicar un texto bíblico. Un hermano fue literalmente que que si baja un ángel del cielo y le predicaba un evangelio diferente, era maldito Sí, o maldición. Y cuando vi eso me cogí mi lado. ¿Cómo uno hace para hablar a una gente así? el problema es que hay una cosa que él no entiende y no comprende, porque él es hiperliteralista. Si alguien te viene predicando un evangelio diferente, es anatema, pero no el pensamiento, no el evangelio que te predicaron, fundamentado en un pensamiento mágico distorsionado, es al evangelio real, al evangelio bíblico, al evangelio apostólico. El que venga predicando un evangelio diferente al evangelio que predicaron los apóstoles, el tal sea anatema. Es muy posible que él sea 70 veces maldito, porque él está predicando algo bajo maldición, totalmente dentro de un pensamiento distorsionado. Pero entonces, una mente distorsionada con un pensamiento mágico dentro de una mentalidad caída, dentro de una mentalidad carnal y fundamentado con un tipo de mente religiosa, al final de la jornada no hay quien le entre. Esa gente simplemente inclina por ellos y dejarlo allá que se traigan en el trono de la gracia. Porque primeramente son enemigos de la verdad, enemiguitos de la verdad y amiguitos de los dogmas. Alguien una vez le dijo a mi esposa, espérate, no, una pastora, hay que tener cuidado. Uno no puede hacerse anatema y predicar otro evangelio que el que se lo predicó. No, cielo, disculpe. Tenga mucho cuidado. Si el evangelio que se lo predicó es el anatema, Sí. y usted se fundamentó en el anatema, tiene que tener un poquito de cuidado. Si yo soy que le estoy trayendo a usted la verdad bíblica, se sentó y se cayó. Porque que es difícil el asunto, señores. Sí, está fuerte. Vámonos con el rabino Ernesto. Se levantó la mano. Bendiciones, bendiciones. Tremenda esta enseñanza. Le doy gracias primeramente a usted, ministro, y al ministro Hubiera. Me llamó mucho la atención el pensamiento mágico con relación al estado de mente. Y corporante, o sea que tú fuiste que cuando estábamos estábamos estudiando con Polanco, tú diste los 7 estados de mente. Y me llamó mucho la atención. Y la pregunta es, ¿puede el pensamiento mágico operar en una mente reprobada? También quería, en el mismo orden, al profesor Hubiera hacerle la pregunta que se ha discutido mucho y se ha debatido mucho con relación a la apostolítica que hay hoy en día, que hay muchos apóstoles. Si está operando, si usted cree que está operando el apostolado hoy, en esta era en la cual nosotros estamos muy bien. Bien.
La pregunta, si una mente reprobada puede tener un pensamiento mágico. Sí. Voy a hacer una pequeña aclaración. Existen 7 estados de la mente. 7 estados en el que puede estar la mente de un individuo. 7 estados. El estado es en la posición en el que el individuo está parado. 7 estados. Existen, aparte de esos 7 estados de la mente, 19 tipos de pensamientos que se pueden combinar con 2 tipos de formatos de pensamiento que también se pueden combinarse: pensamiento bilineal y pensamiento lateral. Una persona con una mente reprobada puede tener un pensamiento mágico. Un pensamiento mágico dentro de una mente reprobada va a comenzar a inventar diablura, va a comenzar a inventar incesto, va a comenzar a inventar aberraciones, porque se le van a ocurrir pensamientos dentro del pensamiento mágico, y entonces el tipo de mente reprobada que tiene lo va a materializar. Totalmente reprobada va a ser lo que él va a crear o lo que él va a conseguir. Puede tener un pensamiento creativo con una mente reprobada y va a hacer y a crear cosas que no convienen. Yo le bendiga. Amén. Apostolado, el apóstol. El apostolado. Existen 2 tipos de escuelas, 2 escuelas. Hay una escuela que es la escuela que enseña que son 5 dones de gobierno: apóstol, Maestro, pastor, evangelista. Hay una enseñanza que dice que un apóstol es una persona que es profeta, que es evangelista, que es pastor y que es maestro. En un apóstol operan los otros 4 dones. Y se dice que los apóstoles siguen todavía, pero tienen que tener esto. Ahora, hay otra escuela que dice que los apóstoles simplemente llegaron hasta la recopilación del canon bíblico. Hay otra escuela que enseña eso, que el último apóstol fue el apóstol Pablo, que yo como un abortivo. Bien, excelente. Y dicen que los profetas que están ahí en el libro de los Efesios fueron los profetas que Dios inspiró para traer la revelación de las Escrituras, y que inmediatamente se cerró el canon. Ya no hay más revelación de las Escrituras, lo que es iluminación de lo que ya ha sido revelado. Entonces se anula el ministerio apostólico y se anula el ministerio profético. Simplemente quedan evangelistas, pastores y maestros. Maestro. Los que piensan así son los que son de corte bautista. Ahora, las 2 escuelas tienen mucha razón, porque hubieron casi 2000 años sin que nadie se autoproclamaron apóstol. Pero ahora yo me encuentro con personas que verdaderamente Dios lo usa en profecía. Verdaderamente son tremendos evangelistas, son tremendos pastores y son tremendos maestros. Y yo no puedo decir que no son apóstoles. Entonces, sí hay algo que nosotros tenemos que comprender. La Biblia dice: guardad de los malos obreros. Que nos guardemos de los malos obreros. Que es un mal obrero. Si comenzamos a hablar de los falsos apóstoles, existen falsos apóstoles, existen falsos profetas, existen falsos evangelistas, existen falsos pastores y existen falsos maestros. De todito. ¿De cuáles hay más? ¿De cuáles hay más en la viña del
Señor. ¿Hay más falsos maestros? Hay poco, porque pocos se centralizan en enseñar. Hay falsos pastores, hay falsos evangelistas, hay falsos profetas y hay falsos apóstoles. De todito hay falsos. Y me atrevería a decir que hay más falsos que buenos. Amén. Pero Gracias. si me empiezan a preguntar directamente si yo creo que hay, sí, yo creo que todavía aparecen apóstoles. Pero hay que buscarlo, varón. Muy bien, oye. Muy bien. Amén. Hay que buscar una pala y un pico y sentarse con la lupa como se pone la gente para mirar los diamantes y pulirlo y verificar las cualidades para verificar si verdaderamente son apóstoles bíblicos. Ahora, los apóstoles del Cordero simplemente fueron hasta Pablo porque tenían que ser llamados directamente por Cristo. Es el concepto emitido que lo puede dar de las tres escuelas que sí. Dios le bendiga. Amén. Dice el ministro Brian de Pensilvania, y las apóstolas, ¿es lo mismo para las apóstolas? Sí, fíjate, en Cristo hay una situación. Yo creo en el ministerio de la mujer. ¿Por qué? La Biblia dice que ya no existe ni hombre ni mujer, que ya no hay ni griego ni escita, ni griego ni judío, ni bárbaro ni escita, ni hombre ni mujer. O sea, para Dios no existe género. Para Dios lo que existe es un ser humano, simplemente. O sea, Dios trasciende todas las barreras étnicas y todas las barreras que nosotros hemos inventado. Todo eso lo inventamos nosotros. Bíblicamente habían profetisas. Bíblicamente habían pastoras. Bíblicamente habían diaconisas. Bíblicamente habían reinas. Entonces, ¿por qué bíblicamente no puede haber apóstoles? Pero están tan escasas como los mismos apóstoles hombres. Sí. Tenemos al ministro Quillan que levantó la mano. Ministro Quillan le quitó el mute para hacer una pregunta. Tenemos al coronel de los capellanes, director del Bronx, Quillan. Ok, ministro de Venezuela, le mandan saludos, abrazos, que Dios lo siga usando, tanto Juan Cárdenas y Marisol, y tenemos también a Elena Uzcategui. Dice que, wow, que es bonito escuchar a un maestro que realmente enseñe con coherencia y que enseñe todo lo referente a lo espiritual conforme al orden bíblico. Que gloria al Eterno, porque hay maestros como usted. Lo estoy parafraseando porque es mucho lo que ella escribió. Tenemos a Berky Gisela, licenciada, con una pregunta. Aleluya. Oye, ella no me pregunta, después me escribe, tú sabes, por WhatsApp. No, anímate a la pregunta. Tenemos aquí a la ministra Rachel Pabellón de Corporán, que dice que si hay billetes que pueden ser verdaderos y al mismo tiempo falsos. No. Usted puede agarrar un billete falso y meterlo dentro de $1 millón verdadero y lo reburjea. Y usted lo va contando y pasa y lo lleva y lo puede poner a circular. Pero en su esencia, en su naturaleza, el que es falso es falso. Lo que sí hay billetes originales haciendo transacciones fraudulentas. Ay. Esta está buena. Esta está muy, pero muy buena. Ok, tenemos a la ministra Angélica Rodríguez con una pregunta desde... No. Gloria al Eterno, porque hoy se animaron y están en video. O sea, siempre les he dicho, trate de tomar su clase en video, siéntese a escucharla, de verdad que no es lo mismo. Señores, tengo un micrófono abierto, alguien me levantó la mano, pero no logro ahora mismo verlo. ¿Puede decir? Ok, damos gracias al Eterno por este pensamiento mágico. Mire, aunque nosotros hemos debatido
todo esto hoy está tan arraigado en nuestra mente que nosotros vamos a seguir diciendo que una persona espiritual va a ser espiritual exactamente si ora, si ayuna, si busca, y nos vamos a desligar de lo que se ha enseñado es que tenga un entendimiento. Lo importante es orar, pero orar con entendimiento, que si no se tiene entendimiento ni comunión, esa oración se perdió. Y todo, si fueron 10 años que usted duró ayunando, orando, lo que sea, se perdió. Realmente usted no sabía cómo hacerlo, ¿ok? No se ha acabado el pensamiento mágico. Venimos el viernes que viene, son exactamente las 11:10. Tengo a Denise Cruz. Denise, adelante. Bendiciones. No, yo no tenía una pregunta. Yo me quedé pensando en lo que dijo el pastor acerca de cómo la gente visualizaba quién era espiritual y quién no, como esa gente. Yo me acuerdo que por mi casa, las que no se peinaban eran de que evangélicas. Yo me acuerdo que nunca, tú sabes, como que tenían los cabellos duros y cosas. ¿Y qué fulana es evangélica? Oye, por eso, cuando decía eso. Sin embargo, en estos tiempos, la gente que han hecho masacres grandes son niños que nadie puede decir que están asesinos. Entonces, yo veo como esa diferencia, ese tipo de pensamiento que cuando nos basamos en religión sí podemos discernir quién es quién, supuestamente. Amén. Amén. Muy bueno tu aporte, Denise. Ok. Se acabaron las preguntas, maestro. Fíjate esto, corporal. El concepto que nosotros tenemos es muy importante. Y Dios quiere saber el concepto que nosotros tenemos de Él. El concepto que nosotros tenemos de Él. Él le preguntó a los discípulos, ¿qué piensa el pueblo de mí? Cristo. Algunos que tú eres Elías. Ok, está bien. Me compararon con un tremendo hombre de Dios. ¿Y tú qué dices? Otro dice que tú eres Jeremías. Otro dice que tú eres Juan el Bautista y que los poderes de Juan actúan en ti. Ok. ¿Y vosotros? ¿Quién decir que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. El concepto que nosotros tenemos que tener de Dios es un concepto que tiene que venir revelado. Por eso la Biblia dice en el libro de 1 de Corintios, en su capítulo 12, nadie puede reconocer a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo. Nadie, si absolutamente nadie puede visualizar, puede reconocer, puede ver a Cristo si no es a través del Ruach HaKodesh. El concepto de Dios que nosotros tenemos tiene que ser un concepto revelado y genuino, fundamentado en las Escrituras. Amén. Bueno, escribió Belki Giselle, no quiere hacer la pregunta, la escribió aquí, aleluya, pero está bien, ya por la hora hay muchos hombres de Dios que en este tiempo han fundado muchas iglesias y ministerios inmensos, entendiendo que esa es la función principal que caracteriza al apostolado. Establecer el fundamento. Lo bueno. No me quite lo bueno. Ok, no lo quitamos. Ahí está, ya abrió el micrófono. ¿Puede hacer su pregunta, ministro Miguel? Ok. Era lo siguiente, me gustó lo que dijo el varón, que cuando uno coge un billete falso y lo pone con billetes originales y lo pasa, el billete falso, lo que me gustó es que algunos billetes que son originales también se hacen pasar por falsos. Que es lo que tenemos que ver nosotros como los escogidos del Señor. Tenemos que ver cuando hay un billete entre nosotros que se está haciendo pasar por original y es falso. Amén. La Biblia dice, hubo entre vosotros falsos maestros
como lo hubo, hay entre vosotros falsos maestros, como lo hubo también entre vosotros. O sea, el apóstol lo dice, el apóstol Pedro, y también lo dice el apóstol Pablo. Entonces, desde el tiempo, desde la originalidad del evangelio, desde el origen del evangelio, hubieron falsos maestros y hubieron falsos profetas, como lo tenemos hoy en día. Dios bendiga al ministro que va manejando en la carretera. Sí, sí. Amén, amén. Bueno, pues ya el tiempo, por el tiempo, amado, seguimos con el pensamiento mágico porque falta la parte comercial y hay una parte también que es de la iglesia, que hay una parte de la iglesia que más que un hospital espiritual es una empresa también. Y para mantener eso hay que mantener a la persona muy, muy, muy emocionada. ¿Verdad que sí? Paz de Dios, a Dios gracias, a ustedes también. Ahí nos estamos viendo el viernes, le mando la clase. Paz de Dios.